forma en la que se puede ir desarrollando la derivación logarítmica. En primer caso, voy a habilitar el puntero. En primer caso, tenemos aplicar el logaritmo en ambos miembros. Aplicar el logaritmo neperiano en ambos miembros. Supongamos que tenemos la función como la que estamos planteando acá. F de x igual a u de x elevado a una b de x. U de x corresponde a una función que es expresarlo en términos de la base, y el exponente b de x. Si aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros, vamos a tener la expresión de la siguiente forma: logaritmo neperiano de f de x, logaritmo neperiano de esta expresión. Hago hincapié en esto porque puede ser por allí un punto del parcial correspondiente a matemática 2. Entonces, cuando en el primer miembro tengo logaritmo neperiano, pero en el segundo miembro podemos aplicar una propiedad con respecto a este exponente. Ese exponente puede bajar, así como lo mostramos acá. Esa es por propiedad de los logaritmos. Como acá estamos aplicando solamente el logaritmo neperiano, el exponente baja y me quedaría b de x por el logaritmo neperiano de u de x. Ahora bien, lo que debería realizar es derivar en ambos miembros, que es el punto número 3. Cuando derivamos en ambos miembros, la derivada de esta expresión me va a quedar de esta manera: 1 sobre f de x, porque es la derivada del logaritmo, por la derivada de f' de x, que es la regla de la cadena, ¿sí? Acá tengo la derivación del logaritmo, 1 sobre f de x, por f' de x, señalando que sea derivado de f de x. Y acá tengo la derivada de un producto. ¿Recuerdan la regla de la derivada de un producto? La primera derivada, es decir, b' de x, por la segunda función sin derivar, logaritmo neperiano de u de x, más la primera sin derivar, b de x, por la segunda derivada, que es 1 sobre u de x, y por la derivada del denominador, que en este caso u de x es u' de x. Tengan en cuenta que estamos derivando de forma genérica. Esto que estoy desarrollando acá también está en el apunte, ¿no? Quiere decir que si lo acomodamos un poquito, hago esta fracción 1 de f de x por f' de x, me va a quedar simplemente f' de x sobre f de x. Y acá lo que podemos desarrollar pasa exactamente lo mismo. U' de x por 1 sobre u de x me queda expresado como u' de x sobre u de x. Lo demás lo escribo de manera idéntica. Bien, entonces ahora, ¿cuál sería el siguiente? Bueno, el siguiente paso sería despejar, que es el punto número 4. Despejo f' de x, es decir, esta f de x que está en el segundo miembro, la vamos a pasar, perdón, está en el primer miembro, la vamos a pasar en el segundo miembro, y va a pasar multiplicando. Por eso es que tenemos acá todo esto entre corchetes, que es lo que estamos marcando. ¿Sí? Bien. Y en el último paso es sustituir. Van a observar que acá tengo f de x. ¿Sí? Ahí tengo f de x. Pero lo voy a sustituir por la expresión. Ya sabemos que f de x igual a u de x elevado a b a la x. Y eso es justamente el siguiente paso. Sustituimos, que es lo que voy a marcar acá con la flecha, f de x por u de x elevado a la b de x. Y esta es la expresión genérica y todos los pasos que se aplican en una derivación logarítmica. Eso sí, cuando estamos hablando de una función genérica. Vamos a un ejemplo claro. Supongamos que queremos aplicar la derivación logarítmica en esta función, x más 1 elevado a x al cubo. ¿Cuál es el primer paso? Aplicar logaritmo en ambos miembros. Acá está. Aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros. Cuando aplicamos logaritmo neperiano en ambos miembros, bueno, ahora aplico la propiedad. Este exponente que tengo acá va a bajar, lo vamos a llevar acá adelante, que es el paso siguiente. Entonces, cuando lo llevamos adelante, aparte derivamos. La derivada del logaritmo neperiano de f de x va a ser ¿quién? f' de x sobre f de x, ya está multiplicado, por la derivada del
de exponente esto es x al cubo. Acá quedaría x al cubo. Yo puse 3, pero ustedes lo van a corregir. Esto es x al cubo. Perdón. Acá me quedaría x al cubo por esta expresión, por logaritmo neperiano. Sería primera derivada, x al cubo, x 3x al cuadrado, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que acá como es x al cubo, por la derivada del logaritmo neperiano de 1 sobre x más 1. Es decir, 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1, que eso es 1. Yo no lo puse, pero bueno, lo podemos agregar acá para que tengan una idea. Y ahora el siguiente paso sería reemplazar o acomodar un poquito esto. Acá me quedaría 3x al cubo, recuerden que esto es 3x, perdón, al cuadrado, por logaritmo neperiano de x más 1, y acá x al cubo por 1 me quedaría x al cubo, esto es x al cubo, sobre x más 1, y por 1 sigue siendo la misma expresión. Y el siguiente paso sería reemplazar esta expresión que tengo acá por f de x. Cuando reemplazamos, eso me quedaría como x más 1 elevado a x al cubo, de 2x por logaritmo neperiano de x más 1 más x al cuadrado sobre x más 1. ¿Sí? Y esa es la derivación logarítmica de esa función. Entonces, los pasos a seguir. Vamos atrás. Aplico primero el logaritmo neperiano en ambos miembros. Segundo, aplico la propiedad del logaritmo, que es, siempre se aplica la misma propiedad que la propiedad de la potencia de los logaritmos. Luego derivo en ambos miembros. La derivada del primer miembro siempre va a ser f de x sobre f' de x, perdón, f' de x sobre f de x. Y una vez que derivamos en ambos miembros, despejamos f' de x porque es lo que queremos calcular. Y el último paso es sustituir quién es f de x, y ya tenemos nuestra función derivada aplicando la derivación logarítmica. Recuerden que esta derivación logarítmica la aplicamos justamente para funciones exponenciales, en donde los exponentes son un poquito más complejos y es mucho más sencillo aplicar la derivación logarítmica. Hay otro tipo de derivación, que son las derivadas de funciones implícitas. Ustedes, si leyeron el apunte, van a observar que aparecen funciones implícitas. Las funciones implícitas son funciones que no están despejadas, es decir, hay variable y x, y no están de una forma conveniente. Entonces, antes de estar expresándolo de la forma explícita, es decir, x en función de x, lo que deberíamos hacer simplemente es derivar, pero derivar de forma implícita. Un ejemplo de una función que no está dada en forma explícita y que está dada de forma implícita es la que estamos marcando acá en la pantalla. Van a ver que tenemos x al cuadrado más 2y al cubo menos 5x más 3y igual a 1. Eso es una función que está dada de forma implícita. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar, y derivo de manera implícita. Voy a mencionar algo. Cuando derivamos con respecto a x, lo que hacemos es, básicamente, 2x lo derivamos comúnmente, porque x es nuestra variable independiente. Vamos a colocar por y', ¿sí? Señalando que sea derivado por y'. Por ejemplo, derivo x al cuadrado, bueno, simplemente es 2x, más la derivada de 2y al cubo, bueno, recuerden que el 3 baja, lo multiplica el 2, eso sería 6y, esta sería la derivada, pero aparte le vamos a agregar por y', señalando de que se está derivando con respecto a y. Bien, la derivada de y tengan en cuenta que la derivada de y es 1, pero señalamos que derivamos con respecto a y. Y la derivada de la constante es 0. Bien, el segundo paso sería más que nada asociar todo lo que tiene y' lo dejamos en el primer miembro, y todo lo que no tiene y' lo llevamos al segundo miembro. Así de esta manera. Entonces al 5 lo llevamos positivo al segundo miembro, al 2x lo llevamos negativo al segundo miembro, y me queda esta expresión. Justamente, finalmente, esta expresión del primer miembro que tiene y' para poder sacarlo factor común. Lo sacamos como factor común puesto que se repite. Por eso es que les decía que todo lo que no tenga y' lo llevamos al segundo miembro. Y lo dejamos de este tipo.
Ya sacando factor común, la idea es despejar y'. Entonces, toda esta expresión que tengo acá va a pasar multiplicando al segundo miembro, con el cual vamos a obtener y' igual a 5 menos 2x sobre 6y más 3. Y esa representa la derivada de esa función de manera implícita. Es decir, la derivación implícita se rige bajo dos pasos. El primer paso, se deriva la función con respecto a x, teniendo en cuenta de que y es función de x. Por eso es que siempre colocamos, cuando derivamos con respecto a y, por y'. En cambio, cuando derivamos con respecto a x, no colocamos nada. Y el segundo paso, se despeja y'. Son mucho menos cantidad de pasos que la derivación logarítmica. Esa es a manera de repaso. Aquí en este encuentro, la derivación logarítmica y la derivación implícita. Veamos otro tema que es una aplicación de la derivada, que son los extremos de una función. Sea de un intervalo contenido en un dominio f, y supongamos que tenemos un punto A que pertenece a ese dominio, se llama punto mínimo en D si cumple la siguiente condición: que f de A sea menor o igual que f de x, siempre y cuando x pertenezca al dominio. Al valor de f de A se llama mínimo de la función de f de x en ese dominio. ¿Sí? La definición de punto máximo es parecida. Es decir, cuando vemos la gráfica de la función, para que ustedes tengan una idea, la gráfica de una función, la descripción gráfica es una curva. Y esa curva puede proponer un punto mínimo, es decir, el valor mínimo de esa función en su dominio, o un valor máximo. Y esos valores mínimos no necesariamente pueden ser uno solo, sino que pueden ser varios, tanto para los mínimos como para los máximos. Estas definiciones, colocadas acá en términos matemáticos y tan formales, son los que describen esa situación que le acabo de marcar. Sea del intervalo contenido en el dominio f, supongamos que tenemos un punto A que pertenece a ese dominio, se llama punto máximo, y ahora de manera análoga, cuando f evaluada en ese punto es mayor o igual que cualquier punto en el cual se valide la función, siempre y cuando x pertenezca al dominio de esa función. Este punto f de A se llama máximo de la función en ese dominio. Entonces, llamamos punto extremo en D si es un punto máximo o mínimo. Y llamamos valor extremo de la función del valor máximo o mínimo de esa función. Y acá surge lo que nosotros conocemos como puntos críticos. Los puntos críticos son los posibles puntos en los cuales la función puede tener un máximo o puede tener un mínimo, o puede ser que no exista la derivada. Acá decimos, el número C del dominio de F se llama número crítico de F. Esto es número crítico, voy a intentar, no salió. Número, voy a intentar escribirlo. Siempre y cuando la función o la derivada sea igual a 0. O que no exista, que es lo que les decía recién. Bueno, es decir, la función derivada en ese punto no exista. Ambas son condiciones de punto crítico. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a esta función cúbica que está graficada acá, curva cúbica, y quiero calcular los puntos críticos. ¿Cómo hago? Bueno, directamente la derivo a la función. Derivarla es sencilla, porque me quedaría 3x al cuadrado menos 6x, y necesito saber qué valores hacen nula la derivada, qué valores hacen 0 la derivada. Entonces, la igualo a 0. Copiamos la derivada de esa función, la igualamos a 0, y acá resolvemos como una ecuación. Necesito saber qué valores de x hacen 0 a la ecuación. Cuando resolvemos esa ecuación, simplemente encontramos que x igual a 0 y que x igual a 1. Estos dos valores, x igual a 0 y x igual a 2, perdón, son los puntos críticos de esa función. Entonces, ya tengo los puntos críticos. Perfecto. Eso sería lo que corresponde a punto crítico. Veamos otro concepto.
que es para determinar un procedimiento para determinar máximos y mínimos de una función continua de f en un intervalo AB. Acá estamos hablando de los máximos o mínimos de una función en un intervalo cerrado AB. Tengan cuidado porque esto vi algunos errores cuando estaba corrigiendo los parciales que hicieron, que cuando estudiaban la continuidad de una función en un intervalo, lo hacían de la misma forma para estudiar la continuidad en un punto, no es distinto. Acá estoy estudiando los máximos y mínimos de una función continua en un intervalo cerrado AB. Ya voy a hacer la aclaración con respecto a la otra, que cuando no necesariamente pertenece a un intervalo cerrado. Bueno, el primer punto, hallar los puntos críticos de f en el intervalo cerrado AB. El segundo, hallar el f de c para cada número crítico. ¿Sí? Lo que hacemos es calcular f de y f de b. El cuarto punto sería determinar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, de acuerdo a los valores encontrados, ya que voy a tener una serie de valores, f evaluado en los puntos críticos, f evaluado en el extremo, en el primer extremo, en el extremo inferior del intervalo a b, y f evaluado en el segundo extremo del intervalo AB, y es decir, f de b. Y entonces el mayor de esos hallados, justamente entre f de c y f de los extremos, es el máximo absoluto, y el menor es el mínimo absoluto. Por ejemplo, determinar los valores máximos y mínimos de esta función, mínimo absoluto, en el intervalo menos un medio, un cuarto. 4. Si podrán observar que esta es la misma función que les puse valores críticos, ustedes ya saben que lo calculamos y es igual a 0. Esos son los valores críticos. Voy a poner acá valores BC, valores críticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la función en el primer valor crítico, es decir, en f de 0. Cuando hacemos f de 0, obtengo 1. Bien, voy a evaluar el segundo valor. Vamos a hacer f de 2, obtengo menos 3. Bien. Pero extremo inferior, menos un medio, entonces voy a hacer f de menos 1. Acá tenemos, bueno, f de menos un medio. Y cuando hacemos f de menos un medio, obtenemos que eso es menos 3. Y después voy a evaluar en el punto 4. Voy a hacer f de 4. Y cuando hacemos f de 4, tenemos 17. Bien, ahora si comparamos los resultados, vamos a observar algo bastante curioso. ¿Cuál es el valor máximo de estos valores resultados? Bueno, observamos que evidentemente 17 es el valor máximo. Eso significa que en este punto, justamente en 17, el máximo absoluto está dado en el punto 4. 4 porque se ha evaluado en 4. ¿Sí? Este vendría a ser el valor de la abscisa. Y 17 porque es el valor máximo obtenido. Este es el que le da la altura. Entonces el máximo absoluto está dado en 4,17, pero en ese intervalo y para esa función. Y el mínimo absoluto, este ejemplo me encanta porque en realidad describe una situación que puede suceder con frecuencia, porque cuando hacemos f de 2 obtengo menos 3, y cuando hacemos f de menos un medio obtengo menos 3. La pregunta sería, ¿cuál es el mínimo absoluto? Ambos son mínimos absolutos. ¿Sí? En este caso, 2 menos 3 y menos un medio menos 3. Ya tenemos los mínimos absolutos y el máximo absoluto. Este, por supuesto, no corresponde a ni un máximo ni un mínimo absoluto. Ahora, si se va a gráfica, ¿cuál sería el mínimo absoluto? Tengan en cuenta que es en el intervalo menos un medio, quiere decir que más o menos está acá hasta 4. Esa es la descripción gráfica de este intervalo, ¿sí? Voy a tratar de cambiar de color para que este trayecto de la gráfica, y que lo estamos remarcando,
Bueno, que seguramente esto sigue. Bien. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Bueno, en realidad el mínimo absoluto está en 2 menos 3. Entonces si marcamos 2 menos 3, estaría en este punto. 2 de x, acá tenemos un mínimo absoluto. Sin embargo, hay otro mínimo absoluto que es en menos un medio menos 3. Más o menos. Y el máximo absoluto que sería en 4,17, que no lo podemos observar. Ahí estamos hablando justamente de los máximos y mínimos. Función continua en AB y derivable en el intervalo abierto AB, fíjense que da una condición, sea continua en el intervalo cerrado AB y que sea derivable en A y B. Si la derivada de esa función para ese punto x es mayor que 0 en A y B, entonces f es estrictamente creciente. Esto de decir estrictamente creciente significa que es creciente en todo ese intervalo. Quiere decir que si la derivada evaluada en cualquier punto que pertenezca a este intervalo abierto AB es positiva, entonces la función es estrictamente creciente en el intervalo cerrado AB. De forma análoga, si la derivada es negativa en cualquier punto perteneciente a este intervalo abierto AB, entonces f es estrictamente decreciente en el intervalo cerrado AB. Bien, vamos a ver. Primero, voy a calcular su derivada, que ya la calculamos en la diapositiva anterior. Segundo, sabemos que x igual a 0 y x igual a 2 corresponden a ¿quién? Puntos críticos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a dividir por intervalos. Voy a estudiar desde menos, van a ver, de menos infinito hasta 0. Luego voy a estudiar entre esos dos puntos críticos, de 0 a 2. Y luego lo hemos separado en 3 intervalos. Es decir, al tener 2 puntos críticos, lo separo en 3 intervalos. Si tuviera 3 puntos críticos, lo separo en 4 intervalos. Y si tengo un solo punto crítico, lo separo solamente en 2 intervalos. Bien, cubriendo justamente todo el dominio de esa función. Fíjense que acá coloco x sub 1 igual a menos 1, un punto que pertenezca a este intervalo. Este es un punto totalmente arbitrario. Yo elegí menos 1, pero podrían haber elegido menos 2. Es la idea. Elijo menos 1 porque es mucho más sencillo evaluarlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a evaluar la derivada. Fíjense que hago f' de menos 1, quiere decir que reemplazo acá. Reemplazo en lugar de las x. Y lo que me interesa más que nada no es el resultado, sino el signo del resultado. Es decir, cuando hago f' de menos 1, yo sé que acá voy a tener menos 6 por menos 1, eso es 6 positivo. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Entonces no me interesa el resultado, me interesa saber en la asignatura. Como la asignatura es positiva, significa mayor que 0. Por lo tanto, si es mayor que 0, significa de que la función es creciente en el intervalo que va desde menos infinito a 0. Es estrictamente creciente. Es decir, crece en todo ese intervalo. La función no es estrictamente creciente en todo su dominio, ya lo vamos a ver. Solamente es estrictamente creciente en ese intervalo. Bueno, ya he tomado un punto que pertenecía a este intervalo, a menos infinito 0. Ahora puedo tomar otro punto que pertenezca a este intervalo entre 0 y 1. Entre 0 y 2, perdón. Que podría ser un x sub 2, como lo he llamado, igual a 1. Fíjense que pertenece al intervalo abierto 0, 2.
¿Y qué es lo que hago? Valúo la derivada en ese punto. Hago f' de 1. Y observo que ahora el signo es negativo. Como el signo es negativo, de acuerdo al teorema que vimos, la función f es estrictamente decreciente, pero solamente en ese intervalo, en el intervalo abierto 0, 2. Miren ustedes cómo voy, sin necesidad de ver la gráfica, analíticamente ya voy asegurándome cuándo es creciente, desde dónde hasta dónde es creciente y desde qué intervalo o hasta qué punto es decreciente. Y ahora voy a hacer el mismo trabajo, pero con el intervalo, con el siguiente intervalo de 2 a infinito. Entonces, tomo un x sub 3, por supuesto que 3 pertenece al intervalo de 2 a infinito, y hacemos f' de 3. Cuando hacemos f' de 3, quiere decir que evaluamos la derivada en el punto 3, eso es igual a 0, por lo tanto, de acuerdo al teorema que vimos en la diapositiva anterior, la función es estrictamente creciente en el intervalo de 2 a infinito. Perfecto. Ya tenemos entonces el estudio de crecimiento. Si observamos la gráfica, marco el punto de menos infinito a 0, acá. Luego de 0 a 2 tenemos acá. Y luego tenemos de 2 a 4. No, de 2 a infinito. Van a observar que si venimos hasta acá, la función es creciente. Desde 0 a 2, la función es decreciente. Y desde 2 hasta infinito es creciente. La función en todo su dominio tiene momentos en el que crece y momentos en el que decrece. Quiere decir que no es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. Es variable. Ahora, en cada uno de los intervalos, lo que hicimos es separar. Los puntos críticos sirven justamente eso, para dividir al dominio de la función y poder estudiar y hacer el estudio de los intervalos de crecimiento. Criterios de la primera derivada. Bueno, hay un criterio de la primera derivada para calcular los máximos y los mínimos, y hay un criterio de la segunda derivada. Los voy a liberar de algo, no les voy a dar lo que es el criterio de la segunda derivada, solamente el criterio de la primera derivada. Así que si está en el apunte, de hecho déjenlo de lado, me interesa que calculen los máximos y mínimos, y ya con la primera derivada basta y suficiente. Bueno, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Si C es un punto crítico de f, y f es derivable alrededor de c, quiere decir que es derivable en un entorno, entonces se van a cumplir dos condiciones. La primera, que si la derivada cambia de a positivo a un negativo, es decir, viene de un positivo a un negativo, entonces se dice de que c es un punto máximo. ¿Sí? Va de un positivo a negativo, significa de que existe un punto máximo. La segunda condición es que si f' o la derivada, su signo, fíjense, su signo, cambia de negativo a un positivo, significa de que existe un mínimo. Un mínimo que en lo cual nosotros llamamos máximo local o mínimo local. Vamos a Bueno, vamos a tomar la misma función, determinar los puntos máximos y mínimos. La derivada ustedes ya la conocen y ya la hemos calculado. Los puntos críticos también ya la conocen, que eran x igual a 0 y x igual a 2, ya lo habíamos calculado. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a formar. Esos son los intervalos que separamos. Y entonces, voy a tomar un punto que pertenezca a este intervalo. Es decir, voy a hacer estudio alrededor del 0. ¿Sí? Del primer punto crítico. Voy a tomar un valor que pertenezca a este intervalo o que sea anterior a 0, en este caso menos 1, y lo voy a reemplazar en la derivada. Y cuando lo reemplazo en la derivada me interesa el signo. El signo acá es positivo. Ahora voy a tomar un valor que pertenezca al otro intervalo o que sea mayor que el punto crítico, en este caso 1. Y cuando tomamos 1, que pertenezca al intervalo 0, 2, evaluamos en la derivada y me da negativo. De acuerdo al criterio veo que va de un positivo a un negativo. ¿Qué significa esto? Significa entonces que f es un punto máximo. ¿Y cómo hago para calcular el punto máximo? Simplemente tomo el punto crítico y lo reemplazo en la función. Es decir, hago f de 0. Si hacemos f de 0, van a ver que ya lo calculé, lo puse acá. F de 0 es igual a 1. Quiere decir que el punto máximo es el valor 0,1 que lo estoy colocando allí.
ese es el punto máximo. Ese es el máximo local. ¿Sí? Bien, ese es el máximo local. Entonces, acá cierra un poquito con lo que le decía al principio. Esto tiene que ver con eso. Cuando decíamos que calculamos punto crítico, eran los valores que hacían nula la derivada. Y los valores críticos me pueden dar, puede ser un posible punto máximo o un posible punto mínimo. Y acá lo estamos corroborando con el criterio de la primera derivada. Vamos con el punto x igual a 2. Bueno, ahora tomo un punto anterior a 2, en este caso que pertenece al intervalo 0, 2, 1. Estudio la asignatura y ya sabemos que esto tiene un signo negativo. Ahora tomo un punto posterior a 2, en este caso 3. Hacemos f' de 3 y este tiene un signo positivo y va de negativo a positivo. Quiere decir entonces que cuando hacemos f de 2, esto me da de menos 3. Como va de negativo a positivo, significa de que existe un punto mínimo, de acuerdo al criterio de la primera derivada. Quiere decir entonces que el punto 2 menos 3 representa un mínimo de la función. ¿Cómo lo localizo? Gráficamente. Bueno, vamos a observar la gráfica. Acá tenemos la gráfica. El punto 0, 1 es 0 de x, acá sería, este sería el punto 0, 1. Van a observar que tenemos el máximo local. Y el punto 2 menos 3. 2 de x, acá 2, menos 3 hacia abajo. Tenemos el punto máximo, y este es el punto mínimo, lo voy a poner con m minúscula, y el punto máximo con m mayúscula. Ahí tenemos el máximo y el mínimo local. Bien. Vamos con un teorema. ¿Qué establece el teorema? Bueno, el teorema me establece justamente poder estudiar la concavidad, porque hasta ahora vimos que las derivadas me dan información sobre el crecimiento de la función, me dan información sobre la ubicación de los máximos y mínimos de la función, y también me sirve para estudiar esa función. Pero necesito una derivada de orden superior, una segunda derivada. Sea f derivable en un intervalo abierto a b, que contiene a un punto c, tal que exista, siempre y cuando exista, f segunda de c, entonces, si f segunda de c es mayor que 0, significa entonces de que tiene una concavidad positiva, es decir, es cóncava hacia arriba. La gráfica es cóncava hacia arriba en x igual a c. Ahora bien, si f de c, f segunda de c es menor que 0, quiere decir que tiene una concavidad negativa, que es cóncava hacia abajo, como lo señalamos allí. Veamos algo más que está ligado con la concavidad, es el punto de inflexión. El punto de inflexión es análogo al punto crítico. ¿Por qué? Porque en realidad el punto de inflexión se establece o se lo puede calcular sacando la segunda derivada de la función y igualando a 0, es decir, cuál es el valor de x que hace que la segunda derivada de esa función sea nula. La gráfica, el punto de inflexión significa entonces de que en ese punto es justamente donde la recta tangente corta a la gráfica de la función. Es el único punto en donde el punto de la gráfica tiene tangente, la gráfica tiene una tangente en el punto y la concavidad cambia en el sentido de C, que es un resumen de anteriormente. Bueno, determinar la concavidad y el punto de inflexión. Vamos a tomar la misma función. Como les dije, para poder determinar la concavidad necesito la segunda derivada. Entonces calculé la primera derivada, que ya tenía la primera diapositivas, y calculo la segunda derivada. La de 3x al cuadrado sería 6x y la de 6x menos 6. Saco el punto crítico de la segunda derivada, que es el punto de inflexión, igualamos a 0 y encuentro de que x igual a 1. Este es nuestro punto de inflexión y ya lo vamos a probar porque es un punto de inflexión. Punto de inflexión. Bien, y ahora lo que hago para poder determinar la concavidad es tomar un punto anterior a 1, es decir,
un punto que pertenezca al intervalo de menos infinito hasta 1 abierto, y entonces se me ocurrió tomar el punto 0. Evaluamos la segunda derivada en 0, es decir, reemplazamos acá. Hacemos f segunda de 0, y si reemplazamos f segunda de 0, lo que me interesa es el signo, es decir, menos 6. Por lo tanto, esto es negativo. Y ahora, como es negativo, significa de que es f cóncava hacia abajo. Quiere decir que se puede colocar así también. Algunos lo colocan con esta flechita con este símbolo señalando que es cóncava hacia abajo. Bien. Eso quiere decir que entonces que en ese intervalo de menos infinito a 1, la función es cóncava hacia abajo. Ahora bien, veamos qué pasa desde 1 hacia infinito. Entonces tomo un valor 2 que pertenece al intervalo de 1 a infinito. Hacemos f segunda de 2, acá me olvidé un f segunda de 2. Y cuando hacemos f segunda de 2, van a verificar que efectivamente esto es positivo. Y si eso es positivo, está señalando algo, de que f es cóncava hacia arriba. Entonces, simbólicamente podemos señalar esto. Esa es la información que me da. Ya sé que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 1, de menos infinito a 1 abierto. Y desde 1 abierto hasta infinito es cóncava hacia arriba. Y el punto de inflexión, y bueno, el punto de inflexión lo calculamos simplemente evaluando al punto x igual a 1 en la función f, es decir, hacemos f de 1, y si hacemos f de 1, vamos a obtener menos 1, quiere decir que nuestro punto de inflexión va a estar dado por menos 1, 1. Y ahí ya tenemos nuestro punto de inflexión. Recuerden que el punto de inflexión me indica en qué punto cambia de concavidad la función. Gráficamente, van a observar que desde menos infinito, esto es, en esta parte, es cóncava hacia abajo. Justamente desde menos infinito hasta 1. Y a partir de acá, es cóncava hacia arriba. Justamente desde 1 hacia infinito. Voy a señalar ahora dos teoremas muy importantes dentro del cálculo diferencial. El teorema del valor medio. Y voy a señalar en primer paso las hipótesis. Así que les voy a pedir, por favor, que tomen apunte. Las que les estoy presentando acá se llaman hipótesis del teorema del valor medio. La hipótesis. Sea f una función, ¿sí? La primera condición es que f sea continua en un intervalo cerrado a b y que f sea derivable en un intervalo abierto a b. Si eso sucede, entonces me asegura la existencia de un punto que pertenezca al intervalo abierto a b, tal que la derivada valuada en ese punto esté dada por esta expresión. Y la expresión es que la diferencia de f de b menos f de a sobre b menos a sea justamente igual a la función derivada valuada en el punto C. ¿Qué significa esto? Gráficamente significa entonces de que si tenemos intervalo cerrado a B y que además sea derivable en ese intervalo abierto a B, hay un punto interior a ese intervalo a B en donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Y acá vamos a colocar la recta tangente es paralela a la recta secante. Eso es la interpretación gráfica del teorema del valor medio, en donde hay un punto interior a ese intervalo cerrado en donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Eso siempre sucede siempre y cuando se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio. Luego hay otro teorema también muy importante que es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle establece lo siguiente. Ya tienen tres hipótesis, tres condiciones para la hipótesis. F sea continua en un intervalo cerrado a B, f sea derivable en un intervalo abierto a B, y que además f de A y f de B sean iguales. Significa que f, evaluado en los extremos del intervalo, me debe producir el mismo valor.
Si se cumple esa hipótesis, se va a dar esto que nosotros le llamamos tesis. Esto es la tesis del teorema de Rolle. Entonces se va a cumplir. Que pertenezca a ese intervalo abierto B, tal que la derivada en ese punto va a ser igual a 0. Es decir, si se cumplen estas condiciones, o la hipótesis del teorema de Rolle, me asegura que hay un punto en interior a ese intervalo en el cual la derivada es nula. Gráficamente significa esto, de que vamos a tener un punto en donde la recta tangente, ¿sí?, va a ser paralela al eje OX. El cual puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Pero bueno, eso ya no corresponde al teorema. Eso es el teorema del Rolle. Vamos a ver un ejercicio que está dentro de los ejercicios. Ver la aplicación y le sirva como ejemplo. Probar si cumple la hipótesis del teorema del Rolle la siguiente función. Bueno, ahí tenemos una función f de x igual a x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1 entre menos 3 y 3. Entonces, la primera condición que se debe cumplir es que f es continuo en menos 3, 3. De hecho, acá tenemos una función polinómica. Entonces, ser es continua justamente por ser una función polinomial, ¿sí? Lo que quiero es que cuando ustedes realicen el ejercicio, más si es para este intervalo, pero ¿por qué es continua? Por ser una función polinomial. O si es una función seno de x, que es una función trigonométrica, o ser una función seno o una función coseno. La segunda, tengan cuidado con la tangente, que la tangente no es continua en todo su dominio. F derivable en menos 3, 3. Bueno, eso justamente porque al ser no, una función polinomial va a ser derivable justamente en ese intervalo. Y la tercera, cuando calculamos la derivada, digo, x a la cuarta sería 4x al cubo. De 2x al cuadrado sería 4x. La de 1 es 0. Bien. Hago f de menos 3. Cuando hacemos f de menos 3, ¿por qué hacemos f de menos 3? Porque menos 3 es el primer extremo de ese intervalo. Yo estoy evaluando. Y observamos que reemplazamos a f en menos 3 y eso es 100. Luego hacemos f de 3 con respecto al otro extremo. Reemplazo acá y también me da 100. Se cumple la tercera condición. Por lo tanto, cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, si cumple con las hipótesis del teorema de Rolle, podemos asegurar algo, que entonces que f de 3 es igual a f de menos 3, y vamos a encontrar quién es el valor de c en el cual la derivada, es decir, se cumple la hipótesis del teorema. Esto implica de que existe un punto c que pertenece a ese intervalo, en este caso al intervalo menos 3, 3, en donde se verifica que la derivada evaluada en el punto c es igual a 0. ¿Sí? Ya que tengo la derivada, lo único que voy a hacer es evaluar esa derivada en c, es decir, hacer f' de c, reemplazar a x por c, y me queda esta expresión. Como necesito saber cuál es el valor que hace 0, igualamos a 0. Y allí me queda una ecuación. Esa ecuación en donde su incógnita es c. Resolviéndola, sacando factor común y trabajando algebraicamente, esto solamente me quedaría 4c igual a 0. Entonces c es igual a 0 y veo que 0 pertenece al intervalo menos 3, 3. Entonces con esto me asegura de haber encontrado el c que propone Rolle siempre y cuando se cumplan las tres hipótesis. Bueno, manera de repaso. Entonces,
Primero, la función es continua en menos 3,3 por ser una función polinomial. F es derivable en menos 3,3. Si es derivable, entonces la derivo, obtengo la derivada, no hay ningún problema. Luego hago f de menos 3 y f de 3, que son los extremos del intervalo. Observo que me dan iguales, cumple la hipótesis del teorema de Rolle, y por lo tanto ahora busco o trato de encontrar el valor que hace nula la derivada. Entonces simplemente acá, en esta función, y me queda solamente 4c igual a 0, despejando c, tenemos que c es igual a 0. Y como 0 pertenece, aseguraba el teorema de Rolle. Bueno, y ahora sí, ya con eso terminamos la parte de derivada. Estos serían todos los temas que vamos a trabajar